gracias ahí a sus comentarios, damos inicio ya al Golden Review del día de hoy, domingo 24 de enero. Y bueno, para aquellos que recién se están conectando, me presento, mi nombre es Gabriela Mellado, analista senior acá en Capitaria, y bueno, el día de hoy, ¿cierto? La idea es revisar el oro, los instrumentos que son más o menos también ligados al oro, como por ejemplo el franco suizo, cómo se ha comportado, la acción, por ejemplo, de Barrick Gold. Así que vamos a revisar también esos activos. Y bueno, antes de comenzar, ¿cierto? Decirles a todos los presentes que esta instancia es justamente para que ustedes me vayan haciendo preguntas, si hay cosas que de repente no se entienden muy bien, me las van escribiendo y la idea es que yo vaya leyendo todo y contestando. A algunos también les gusta hacer comentarios que van aportando, noticias, etcétera, así que todo eso es súper bienvenido. Y aquí, bueno, al parecer ya hay público anterior. Acá ya estamos, como ya algunos me están escribiendo, de vuelta a las vacaciones, así que empezando una semana de mercado, ¿cierto? Con harto ánimo. Si se escucha, otros me dicen que no hay sonido. Si me pueden confirmar, por supuesto, se los agradecería. Se escucha todo perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a revisar qué tal la semana. Ya, acá estamos viendo el gráfico, vamos a un gráfico un poco más general. El gráfico del oro que ha estado, la verdad, bien, bien movido. Para ir recordando los fundamentos, digamos, de esta estacionalidad del oro, ya que nosotros lo llamamos como la fiebre del oro, se basa, ¿cierto?, en que estadísticamente los meses de enero y febrero tiende a ser bastante positivo para el precio del oro, específicamente el mes de enero más que en febrero por un tema más estadístico. Ya nosotros igual ahí les vamos a estar enviando, o pueden ingresar a nuestro sitio web, ¿cierto?, y revisar el informe que ya lo hemos mostrado en veces anteriores para que puedan ver, ¿cierto?, con más detalle. Y desde ya los vamos a ir dejando invitados para todo, bueno, para el siguiente domingo, porque la idea es justamente ir revisando el movimiento del oro semana a semana. Así que ahí nosotros le decimos, ¿cierto?, a nuestro DJ y va a ir enviando el link en donde pueden registrarse para el próximo domingo. Bueno, uno de los principales, digamos, cualidades del oro es que es un activo de refugio, al igual que los bonos del tesoro, y vimos que durante la última semana, en verdad, la semana antes pasada, los bonos del tesoro tuvieron un repunte, hizo que el oro también cayera. Manteníamos un movimiento bien interesante sobre la zona de los 1900, más o menos, que era un movimiento que cuando rompe, ¿cierto?, se llegó justamente a una zona de resistencia antigua, ya las vamos a ir mostrando acá, la zona aproximadamente de los 1959, 1960, y de ahí en adelante, ¿cierto?, se desploma y nuevamente nos encontramos, insisto, es un gráfico diario, ya, es decir, cada vela representa un día, y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, ya después, digamos, de este bajón que tuvo el oro tras llegar a esta resistencia, que todo lo que subió en una semana se volvió, pero en 3 días, si ustedes se fijan. Acá tenemos 1, 2, 3 días que fueron de caídas brutales, y justamente ya se estabiliza en esta zona. La semana pasada, en todo caso, una de las noticias más relevantes, como para la prensa, era el cambio de mando, ¿cierto? Había un poco de especulación en qué podría pasar, pero en definitiva no movió tampoco más allá de lo que estábamos viendo acá en el oro. Las velas que están ahora, la verdad que son muy interesantes porque ya en esta zona se ha visto mucho rechazo. Ya para todos aquellos que les gustan las velas japonesas o les gustaría aprender un poco más de las velas japonesas, también les vamos a ir dejando un link de un webinar que hicimos en base al libro de Isabel Nogales, justamente de las velas japonesas, lo hizo ahí Patricio Olmo, así que también vamos a dejarle el link por si es que alguien se quiere repetir el plato. De todas formas lo vamos a estar haciendo de forma periódica el primer semestre de este año. Así que, ¿qué esperar ahora? Me gusta aquí algunas, antes de la apertura, ¿cierto?, de las 8, vamos a ir revisando las partes técnicas y vayan haciendo preguntas, obviamente, si se tienen alguna duda de lo que vamos conversando.
En general, ¿cierto? No, yo siempre uso algunos indicadores técnicos y la idea un poco ahora basarnos en ellos, es las medias móviles que son promedio de los precios. Ya hagan un gráfico diario, más o menos se ven que las medias móviles han estado medias planas, pero si nos vamos acercando, por ejemplo, a un gráfico, aquí, a un gráfico de 4 horas, por ejemplo, se ve que las medias móviles aquí ha pasado prácticamente de todo. En general, ¿cierto? Se dio aquí un poco de caída, se mantuvo lateral, ¿cierto? Cuando llega a esta zona, pum, derrumbe. Y estas antiguas zonas de soporte y resistencia, que las podemos ir marcando de repente, eh, para mí esta es una zona bien importante, no me estaba haciendo una especie de triángulo. Luego para mí la otra zona, digamos, relevante porque nos dejan harta zona de soporte y resistencia, fue esta lateralización que tiene un máximo y un mínimo bien, bien importante. O sea, aquí una exageración también de los precios. Y ya estamos en esta otra etapa, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? En donde ya se estaría estabilizando el precio. Las medias móviles están bastante planas, la verdad. En el corto plazo no nos dicen mucho estos cruces hacia arriba o hacia abajo. Esto ya es un gráfico de 4 horas. Y yo aquí le había hecho este retroceso, lo voy a sacar para que hacerlo acá con ustedes. Vamos a eliminar un poco estas imágenes que son del viernes antepasado. Esta directriz, ¿cierto?, se rompe, así que a mí me gusta siempre hacer un retroceso de Fibonacci. Esto se aplica siempre cuando hay una ruptura ya de tendencia, así que tenemos que esperar que haya una ruptura. En este caso, si estamos con tendencia alcista, cuando se rompe el último mínimo es cuando hay el cambio de tendencia y ahí, ¿cierto?, se rompe con mucha, mucha fuerza y más o menos estuvo ya cotizando por debajo del 61%, de 61,8 de Fibonacci. Aquí la verdad que este movimiento hay que estar esperando porque además MACD y RSI se mantienen, por lo menos en un gráfico de 4 horas, con mínimos crecientes y eso en general, los indicadores son, digamos, se basan en los datos para dar señales, entonces nunca van a ser tampoco un indicador adelantado. Pero sí, cierto, nos muestra que esta caída ya estaba perdiendo fuerza y es lo que estamos viendo en estos momentos en donde se veía un rechazo bien importante en esta zona cercana a la zona de los 1840. Y si nos fijamos en uno de sus principales sustitutos, ya como yo les comentaba antes, el oro es un activo de refugio y también los bonos del tesoro en Estados Unidos son activos de refugio, por lo tanto el mercado o se inclina por uno o por otro, es como el típico, para los que estudian ahí comercial, el típico ejemplo de la hamburguesa y el completo, ya en definitiva son sustitutos, prácticamente lo mismo. Y vamos a mostrar aquí los bonos del tesoro para que veamos cómo se han comportado. Les voy a compartir acá mi pantalla. Esta es la página CNS, en donde yo reviso, ¿cierto?, los bonos del tesoro y al último tiempo se ha tenido ya un poco más de caída. Si nos vamos a revisar como vela japonesa para ver más o menos los patrones, vamos a hacerle aquí un poco de zoom. Si no se ve, me escriben, por favor. Mostró un impulso, este fue cuando llegó al pic los bonos del tesoro en Estados Unidos, de alto, ¿cierto? Y justamente el oro también tendió a caer y ya se ha mantenido más lateral con una tendencia bajista, si ustedes se fijan, se me desapareció. Pero en definitiva les quería mostrar que corresponde más o menos, digamos, con este activo que para mí, más que entender lo que uno está pasando, es ver cómo se componen los activos que mueven también al oro y en base a eso, ¿cierto?, ir viendo un poco más los movimientos. Nosotros nunca vamos a tener toda la información, pero en los precios sí. Por eso es súper atractivo leer un poco las velas, lo que nos están diciendo, porque en este momento la verdad que cuando hubo mucha sombra, la verdad que a mí me sacaba con stop loss, con take profit stop loss, pero en definitiva mucha volatilidad. En estos casos, ¿cierto? La idea es esperar un poco que se estabilice, que rompa tal vez ciertos niveles. Y aquí para mí el nivel que a mí más me gusta es que ha intentado romper, ¿cierto?, la zona de los 1860, pero aún no se consolida por encima de ella. Y aquí, ¿qué es lo atractivo para previar el corto plazo de repente? O lo negativo para el largo, que
largo plazo, que es difícil dejar un stop loss salida acotado, que tenemos toda esta zona para seguir tradeando con largas sombras, ¿cierto? Que más o menos nos indican la zona de soporte, aproximadamente en los 1832, 1839 prácticamente, es la zona de soporte que tenemos, que es súper, súper alta. La vamos a dejar aquí con mis dibujos. Acá vamos a ver algunas preguntas que se han acumulado. ¿En qué horarios regularmente recomiendas operar? Mira, los buenos días simplemente con eso solo sirve, ya, perfecto. A ver, el horario para operar el oro, la verdad que para mí es muy a medida. Lo que sí, para esta semana, a los amantes del oro, ¿cierto? Los que nos interesa, tenemos que estar muy atentos a noticias. De hecho, vamos a pasar a revisar algunas noticias que son muy, muy importantes, dado, ¿cierto? Los fundamentos del por qué también se mueve el oro. Ya, para mí los horarios, no hay horario perfecto. Yo la verdad que lo veo y lo he esperado en todos los horarios, sobre todo en las noches, pero la verdad que va a depender sobre todo, como esta semana tenemos noticias importantes, que la vamos a pasar a revisar, va a ser muy importante si operamos antes o después, si vamos a mantener una operación abierta. Esa operación abierta, si la tenemos durante esta noticia, va a ser un lotaje alto, un lotaje chico. Eso son cosas que tenemos que preocuparnos por lo menos esta semana para operar el oro. Y si solamente miro los bonos, no, los bonos de 10 años en Estados Unidos no los miro siempre, por lo menos una vez a la semana, o de repente si hay una noticia muy fuerte, pum, al tiro lo veo, pero una o dos veces por semana para monitorear es suficiente. El otro activo que yo siempre miro ya es el dólar index, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el dólar tiene un movimiento inversamente proporcional con el oro? Porque para justamente adquirir bonos del Tesoro en general tiene que adquirir dólares para poder comprarlo. Entonces, por eso se tiene esta relación inversa con el dólar index. Y acá veíamos que esa directriz que nosotros analizábamos acá, que se había roto, esa directriz alcista, en el dólar index, ¿cierto? Venía una directriz bajista que se rompe. Ya más o menos coinciden los movimientos. Y acá también ya el precio se está aplanando. El MACD mostraba mínimos aquí durante esta semana. Este es un gráfico de 4 horas ya del dólar index. Dólar index para aquellos que tal vez no lo saben, es el dólar comparado con las principales monedas del mundo, en donde el euro, por ejemplo, es donde tiene la mayor proporción, como el 60%. Por eso también, para estar mirando el oro, tenemos que estar pendientes, obviamente, de las noticias macroeconómicas de Estados Unidos, por el movimiento del dólar también, y obviamente los bonos del tesoro. Y, por otra parte, también tenemos que estar pendientes, justo para los que nos gusta, digamos, operar, no sé, por 15 minutos el oro, en 30 minutos, para esos trades más corto plazo, también es súper relevante lo que pasa en Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digamos, el euro, como tiene una proporción tan grande en el dólar index, ¿cierto? Cualquier movimiento también de Europa genera movimientos en el dólar index y por ende también puede pegarle al oro. Entonces, estos para mí serían, digamos, los instrumentos que yo más veo. Ya no solamente los bonos del tesoro, también obviamente lo que pasa con la economía norteamericana, porque el dólar index que estamos viendo en pantalla se mueve de forma inversa con el oro, y también el euro porque pondera bastante en el dólar index, también como lo hace mover, ¿cierto? Mueve el resto para atrás. Genial, aquí estamos ya recibiendo más preguntas, así que genial. Aquí la evolución del precio. Aníbal, no sé si tú con el... Vamos aquí a responder. Espera un segundo. Vamos entonces a seguir. Australiano. Ya, entonces, acá como les comentaba, pues dólar index, divergencia que nos estaba mostrando, pasó de ya a terreno negativo, el RSI con una pendiente negativa, no estaba sobreventa, así que podríamos seguir manteniéndonos con estos movimientos un poco más laterales en el oro, en donde yo, y aquí ya vamos a, este es uno de los gráficos primeros que dibujamos al inicio del Golden Review
diciembre, inclusive lo teníamos, que son más o menos las zonas de soporte y resistencia que yo veía, y hoy día justamente estamos en este plano azul, ya entre la zona de los 1818, más o menos los 1870, en donde la verdad que todavía no se puede consolidar más allá de los 1860, como veníamos conversando. Entonces, yo creo que hay que seguir tradeando este canal, digamos, pero ya para tomar posiciones más largoplacistas, o que rompa definitiva los 1870, 1865, digamos, hacia arriba, que fue este último máximo, o que rompa este último mínimo de acá, en donde, cierto, ahí podría ya tender más a la baja. En términos muy generales, la verdad que si ponemos acá también el MACD y el RSI, que son dos indicadores que yo en general uso, digamos, harto, vamos a poner el RSI. Ahí estamos. Si nos vamos a un gráfico semanal, se ve todavía un poco de caída. De hecho, si nos vamos a un gráfico semanal, ya se podría pensar en un movimiento un poco más lateral, con movimientos más a la baja. Tal vez los 2000 se vean ahora un poco más lejanos. Por lo tanto, como estamos en esta zona más de lateralización, yo considero, y aquí vamos a ajustar un poco más, ¿cierto?, estos niveles. Estos vendrían siendo uno de los niveles tal vez más próximos y atractivos para hacer, digamos, trading, y por lo menos para esta semana, con las noticias macroeconómicas que vamos a conocer, me gusta ya el gráfico de una hora todos estos canales que se pueden ver más corto plazo. Ya de repente alguien que le cueste dibujar un poco los máximos y los mínimos puede poner un gráfico de cierre. Y para las noticias que tenemos que estar atentos, ya estamos todavía a 10 minutos de cara al mercado, así que vamos a revisar el calendario económico que se nos viene esta semana, que es muy, muy rico para el movimiento del oro. Nos vamos acá. Bueno, es la página de Investing, donde en general tiendo a ver aquí los mercados, pongo, ¿cierto?, nuestra zona horaria. Y para el día de mañana tenemos Europa, ya justamente como les comentaba, Europa con noticias bien relevantes como las expectativas empresariales, la confianza empresarial, que también es muy, muy importante para el movimiento del euro, y habla Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Ya para el día martes hay confianza del consumidor. Esta sí que es una noticia muy, muy relevante, porque el consumo interno en Estados Unidos más o menos representa el 70% de su PIB. Por lo tanto, por eso los norteamericanos tienen esta cultura tan consumista, porque también es parte, digamos, de toda esta, podría ser burbuja que viven, qué sé yo, en donde todo es consumo, tienen que comprar, si tienen plata la gastan, porque esa es la mentalidad en general que tienen, y por eso, cierto, este consumo interno es tan relevante para ver si crece o no crece. Si las cifras en general en Estados Unidos tienden a ser más positivas, es muy probable, ya que el oro tienda a respetar más las zonas de resistencia y vuelva a las zonas de soporte más relevantes que tenemos, como la zona de los 1840, por ejemplo. Es una zona de soporte, la zona de los 1835, es una zona en donde salen muy buenos los datos de Estados Unidos, podría retroceder a ese soporte, ¿ya? Pero de todas formas, lo más relevante es, sin dudas, el día miércoles para Estados Unidos, en donde tenemos decisiones de tasas en Estados Unidos, ¿cierto? Habla la Reserva Federal, ahí a las 4 se sabe la decisión de tasas, a las 4:30 de Chile, estas son horas de Chile, las 4:30, media hora después, ¿cierto?, habla Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. El día jueves seguimos con algunas noticias macroeconómicas de Europa, específicamente Alemania, y por Estados Unidos vamos a tener el PIB trimestral. Ya este PIB en general no debiese causar tanto movimiento, la verdad, porque es la cuarta lectura, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero en general no debiese generar mucho movimiento. Ventas de viviendas nuevas, ya a las 12 del día, mediodía, eso sí es importante, porque la industria de la construcción y de la venta de vivienda también refleja más o menos cómo está el mercado norteamericano. Entonces, si ya se comienza a notar un poco más de actividad, mejores números, es probable que el mercado
ya no se tenga que refugiar en el oro, ¿cierto? Y el dólar se comience a apreciar. Esa es más o menos la lectura que se debe hacer. Bueno, todo siempre tiene una segunda lectura. Yo cuando se dan, digamos, por eso es bueno revisar el calendario económico, justamente para ver qué noticias le pegan en este caso al oro por efecto necesariamente, o sea, solo por efecto dólar. Entonces es muy, muy importante. Y ya el viernes terminamos nuevamente con Europa, específicamente, ¿cierto?, con el PIB de Alemania y el dato de empleo. Así que también tenemos, digamos, noticias muy importantes que van a hacer mover al dólar index y por ende van a hacer mover también al oro. Obviamente si quieren seguir el euro dólar también es súper atractivo. Más dudas o consultas, por favor háganos llegar dudas o consultas que les vayan llegando. Vamos a revisar, no estamos a pocos minutos de la apertura del mercado, vamos a revisar también la plata, cómo se ha comportado esta semana. Estas son, ya me estoy acercando ya a estas cifras que había puesto. Estos son los gráficos que pusimos en un minuto al inicio de este mes de enero. Y la plata lo mismo, ya se ha estado comenzando a lateralizar. En general mantiene mínimos crecientes, pero yo no le haría mucho caso a estos mínimos. El gráfico de 4 horas mantiene un movimiento más al alza, al igual que el oro, pero, pero las medias móviles acá en gráfico de 4 horas también están más bien planas, así que yo la verdad que más o menos respetaría estos niveles de lateralización por la parte alta, la zona de los 25.9, parte baja 24.8 de momento. Si sale de esta zona, vamos a buscar los siguientes niveles. La siguiente resistencia, fíjense que aquí más o menos se vio mínimos, mínimos, máximos, máximos, y es aproximadamente los 26.5, que sería la resistencia a corto plazo si es que rompe este doble techo que hizo. Así que aquí también la plata bastante lateral. Yo me iría por canales más que tomar, digamos, un movimiento más fuerte, digamos. Acá me dicen, se acabó la fiebre, tal vez ya fue. Podría ser tal vez, acá no tenemos que sesgarnos, en general, digamos, todavía hasta el momento. Ya hasta el momento no hemos tenido un cambio de tendencia, las vacunas en general no han hecho que los contagios disminuyan o en general no ha bajado tanto ese temor por parte de los inversionistas. Por eso también las cifras de esta semana es muy relevante. Tal vez podría ser, digamos, si todo sale más o menos positivo en Estados Unidos, podría ser de que el oro nuevamente se devuelva, digamos, a zonas de soporte y ya empecemos a ir a buscar, digamos, otros niveles más intermedios, considerando que todo el impulso del oro viene desde digamos, desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China. De ahí, cierto, los mercados se han vuelto locos y el oro ha sido el activo de refugio que desde entonces ha estado apreciando. Entonces, si ya ahora, digamos, ya empieza a romper, digamos, y ya fue, recordemos que ahora, para mí, digamos, entre diciembre y enero se han dado los mayores movimientos en el oro, puede ser que tal vez ya estemos en zonas de deceso o también como es parte de la estadística, tienda nuevamente a caer para tener un repunte nuevamente en febrero. También puede ser parte de eso. Por eso es súper importante leer bien el gráfico, aprender a leer un poco las velas, ver cuáles son los factores que influyen, porque si ya no empezamos a adelantar a un optimismo por la vacuna, los datos, por ejemplo, en Estados Unidos comienzan a ser un poco mejores, etcétera, probablemente podamos ver un retroceso en el oro. Pero si todo se mantiene hasta como está, debiésemos ya mantenernos entre movimientos más laterales. En este caso, por lo menos, o este inicio de semana se espera, digamos, por tanto, MACD, levemente ya al alza, las medias móviles, medias planas, se espera más o menos de que se mantenga lateral con un movimiento más hacia los 1960, que aproximadamente es la zona de resistencia. Ya llegamos 2 veces llegando a ese pic y se desploma. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante, a mí me encanta revisar el oro semana a semana, porque nos da oportunidad de tradear todo el rato. Ya, esto entonces con la plata, por favor sigan nomás escribiendo, me encanta cuando tenemos público participativo, así que por favor no se preocupen, escriban nomás. Acción de Barrick Gold, la acción de Barrick Gold también ya se ha mostrado un poco más lateral, bueno, ya
yo creo que para mí ya se mantuvo, acá ha tenido caídas y ha mostrado rechazo. Voy a sacar esta zona aquí, que es una zona intermedia, todavía las medias móviles están bastante planas. Vámonos aquí a un gráfico diario. En gráfico diario se ve ya un poco, por lo menos máximos decrecientes. Las medias móviles ya se han cruzado a la baja. En 4 horas se ha tendido a recuperar, pero todavía sigue por debajo de esta mega móvil. Ya esta mega móvil azul es la de 50 en gráfico de 4 horas. Y en una hora también muy, muy lateral, teniendo como zonas de soporte ya aproximadamente la zona de los 23 y como resistencia la zona de los 24. Es como casi $1 de movimiento en donde ya derechamente si rompe por ese lado podríamos tener un movimiento más atractivo. Y el franco suizo, bueno, este era un sistema que en general me gusta usar para divisas majors, ya un gráfico que se ve, digamos, un sistema que son 2 bandas, estas son medias móviles 34 que me grafican el precio más alto y más bajo. Y el CCI para ver qué tendencia tiene, y en general ha mostrado ya para esta semana un movimiento más alcista, mínimos crecientes, entonces en general ya podríamos comenzar esta semana entendiendo que todo se está moviendo más bien en términos laterales, podríamos tener movimientos más, en este caso, digamos, si ya en general haya roto este nivel, podríamos tener también una especie de pullback y tender ya esto un poco más a la baja. Así que estamos ya a minutos ya a que abre el mercado y seguimos revisando aquí más cosas. Mira, justamente ya me iba al ETF GDX que me estaban preguntando. Acá me están pidiendo que ponga el estocástico. Vamos a revisarlo, en media hora me indican por acá. Vamos a insertar el estocástico. 30 minutos no era, ¿verdad? Vamos a revisar. Acá, bueno, claro, ya se movió más a la baja, ya dio el movimiento. Este es un gráfico súper corto plazo. Voy a eliminar aquí algunas líneas. Y bien lateral, me quiero ir primero, yo siempre empiezo un gráfico diario, ¿ya? Vamos a revisarlo muy plano, medias móviles planísimas, hace rato MACD aquí ya se ha comportado como cuncuna, que le digo yo, para arriba, para abajo. 4 horas lo mismo, 1 hora muy, muy lateral, entonces como ya rechazó esta zona, le podría quedar espacio para que siga subiendo más o menos, o digamos, considerando que esta semana podría ser más positiva para el oro, pensando en que va a ser más o menos malo los datos en Estados Unidos, podría cierto tender a esta zona de resistencia cercana a los 36 dólares este ETF. No creo que todavía salga mucho más esta zona, considerando, digamos, que esta semana es súper relevante en términos de noticias. En general se ve hoy día un ánimo más alcista para el oro, por lo que terminó cerrando por lo menos la semana. Acá me dicen en Investing, salen recomendaciones de compra-venta. La verdad que las miro, pero nunca, nunca, nunca le he hecho caso. Así que, pero es que hay una página que la ven muchas personas a nivel global, entonces, digamos, si hay harta masa. Pero en lo personal nunca lo he usado como estrategia para tomar decisiones. Vamos a otra me preguntan por el paladio. Bueno, paladio comparte un poco algunos fundamentos, pero no se podría decir que son iguales. Ya el paladio igual se usa en general para automóviles, la industria hoy ya se está actualizando a una onda un poco más eléctrica. Podría ser que siga subiendo considerando de que su demanda tal vez podría aumentar, pero no comparte, digamos, los mismos fundamentos que un oro. Vamos a revisar entonces. Bueno, aquí en mi plataforma yo me demoro un poco. Vamos a eh,
Ya, abrió en los 56, ya en 1856, estoy viendo acá mi plataforma. Claro, levemente más arriba o con un gap, digamos, referente al cierre del viernes. Eh, Seguimos ahí, seguimos tal cual, la verdad, no voy a eliminar esto Fibonacci, porque en general ya, a mí me gusta siempre analizar el Fibonacci porque cuando me tira historia de que en general los niveles respetan antiguos soporte de resistencia, la verdad que yo digo ya, perfecto, me guío solamente por eso, si quieren ahí lo pueden poner, lo pueden sacar, a mí la verdad que no me molesta tener un Fibonacci, pero sí me molesta de repente tener tantas cosas, digamos, en, el, en la gráfica. Ya, ahí recién el mío acá está apareciendo, todavía seguimos con el mismo movimiento, todavía, ¿cierto? No se descarta de que nuevamente veamos estos picks ya a la baja, considerando, digamos, que esta semana por lo menos rica ya en noticias, recordemos que la Reserva Federal mueve ya harto, o sea, en verdad, por mucho que diga de repente lo mismo, ¿no? Genera expectativa y eso hace mover o deja sombras importantes, por lo menos en el oro. Ya, de hecho, podríamos hacer una transmisión en vivo, podríamos tal vez hacer algo por el estilo, si es que ahí lo piden, lo podemos hacer. Eh, a todo esto, después de que finalice este webinar, tienen una encuesta, así que ahí en la encuesta obviamente los invito a responderla y hay un espacio donde pueden poner sugerencias y ahí pueden escribir todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, hacia arriba que estoy marcando, vamos a ir poniendo los precios para que puedan ir tomando nota. Si hay algún trader ahí, Mateo, vamos a poner los números bien en grande para que puedan ir tomando nota. Esas serían las resistencias. Y hacia abajo ya tenemos todos estos mínimos que perfectamente los puede tocar si nuevamente hay una semana con alta volatilidad dada estas noticias. Ya, la FED, ¿cómo afecta la FED? Muy buena pregunta. Considerando, ¿cierto? Como comentábamos al inicio, el oro se basa o tiene un comportamiento inversamente proporcional con el oro, el dólar y el oro, ¿cierto? Si uno va para arriba, el otro va para abajo, en definitiva es eso. Si por ejemplo, nace por la Reserva Federal, probablemente mantenga las tasas, ¿ya? Pero vamos a ponernos en caso de que si la subiera, ¿cómo afecta? Si la sube quiere decir de que está encareciendo ya el producto, o en este caso la moneda, entonces si la encarece, el dólar sube y el oro cae, ¿ya? Si bajan las tasas es todo lo contrario. Cuando un banco central baja las tasas de interés, lo que hace es debilitar la moneda local, el producto, ¿cierto? En este caso el dólar, y si las baja, ¿cierto? Esta moneda cae y el oro sube. Ahora, es muy probable que las mantenga, entonces si las mantenga uno dice, bueno, ¿qué pasa? Es ahí cuando el discurso, en este caso de Jerome Powell, el cómo ve la economía, los votos que hubo, cuántos votaron en que las mantuvieran, si que las suben, si que las bajan, eso es en definitiva lo que lo más relevante de las decisiones de caso, sobre todo en este contexto de pandemia, en donde ya sabemos de antemano por los últimos dichos de la Reserva Federal que va a mantener las tasas bajas y es muy probable que la mantenga así por mucho tiempo. Entonces, dado esa primicia, lo más relevante es ver las votaciones, ¿cierto? Y el discurso de Jerome Powell, las decisiones de tasa de las 4 y a las 4:30 habla Powell. Así como afecta. Entonces, si es que ven una perspectiva más positiva para Estados Unidos, ya es probable que el dólar comience a subir, pero si siguen teniendo una misma postura más pesimista, que hay que ver datos tal vez, o le bajan el perfil un poco a una recuperación económica pronto, debiésemos seguir viendo un dólar más bien débil. Ya en los últimos movimientos, la verdad que la Reserva Federal ha sido bien cauta, no acostumbra a ser una Reserva Federal, digamos, que anuncie cosas súper relevantes de un día para otro, como que siempre trata de pavimentar, digamos, el piso para decir las cosas. Así que para mí no debiese generar tanto movimiento, pero sí es un discurso muy importante para estar ahí con el oro, porque, no sé, pues, si tengo tal vez muchas posiciones abiertas, tal vez ir cerrando a medida que se acerca la noticia por esta volatilidad que puede generar. Ahora, si tengo un volumen pequeño, que no importa si se mueve, digamos, en
ciertas proporciones, por eso es muy importante la gestión del riesgo en trading. Una apertura bien fome, o sea, no es fome, pero planísima, seguimos en el mismo movimiento. Aquí les marco, hoy día creo que los precios se pueden ya mantener más o menos en esta senda, no lo veo que tenga un movimiento tan rápido en el corto plazo. Si nos vamos a un gráfico más corto plazo, 30 minutos o 15 minutos, en general se ve un movimiento más relativamente más al alza en el corto plazo, digamos, desde el cierre del viernes, se vio una presión alcista muy relevante. Entonces, considerando que tal vez esta zona podría ser más de mínimos, en los gráficos de más baja temporalidad podemos ajustar mejor, tal vez los soportes, resistencia. Esta zona de los 1850 eventualmente podría ser un soporte bien atractivo para seguir comprando, ya, o derechamente que supere la zona de los 1860. Insisto, los 1860 para mí es una resistencia muy relevante, que lo puede llevar nuevamente a la zona de los 1875 sin ningún problema, manteniendo, digamos, considerando estos movimientos laterales, ¿ya? Acá siempre, no sé, pues sabemos que puede llegar a esta zona. Yo en lo personal le pongo el take profit un poco más cercano, ya tal vez los 1870 es más probable que los 1875. Ya recordemos que aquí son zonas, no precios específicos. Cuando decimos niveles, a eso me refiero, ya no a un precio específico, porque eso es imposible achuntarle. Entonces, por favor, más dudas o consultas. Si, la apertura de la plata no la hemos visto. Muy en línea con la del oro. Ya si nos vamos a 30 minutos, por ejemplo, aquí la plata ya se adelantó, ya cotiza por encima, por lo menos, de estas medias móviles, MACD pasando recién a terreno positivo. Entonces, aquí sí que se podría dar un movimiento bien atractivo hasta los 25.8, 25.9. Aquí le cuesta también llegar a los 26, es como los 1860 del oro. Así que la plata también es muy atractiva para tradearle, también ha generado hartos movimientos de rechazo, ya a las velas de alto rechazo. Más dudas o consultas. Aprovechemos antes de que se termine nuestro horario. Ya, la correlación del oro y la plata siempre es casi perfecta, es muy parecida. En general, así como por estadística, tiende la plata a ser un poco más retrasada que el oro, pero para por lo menos este año, o entre diciembre y enero, hemos visto que van muy de la mano, ambas. La verdad que hasta la plata tiene movimientos más exagerados que la plata, perdón, que el oro. Entonces cuando el oro empieza a tener un poco de fuerza, la plata sube más rápido. Pero sí, tiende a tener un movimiento, por lo menos este año o en esta fase que estamos viviendo, han sido muy parecidas, no tiene tanto desfase en general. Vamos a revisar el dólar yen, que me preguntan qué opino con respecto al dólar. Vamos a revisar. Estas son líneas que yo he tirado ya, y están aquí hace harto rato. Y también acá podríamos comenzar a ver que respete todavía esta zona de resistencia. Déjame poner aquí un sistema el sistema de las monedas mayors que le mostraba antes. Tengo varias. Aquí está. Se ve que el que quiere subir un poco, considerando que hay noticias importantes, digamos, hay que tener ojo, porque acá tenemos una zona de resistencia, los 104,40, que eventualmente podría tocar. Hoy día se ve un movimiento levemente, o las medias móviles en general se mantienen a la baja, se mantienen los máximos decrecientes, y acá tenemos toda esta zona más o menos como soporte. Yo tal vez esperaría que llegue a la zona de resistencia para hacer venta, y ya rompiendo ese nivel tenemos los 102,70, 102,60 ya a la baja. Para mí esta sería la resistencia, ¿cierto? Soporte 1, soporte 2 para el dólar yen. 30 minutos para que lo veamos más corto plazo. Todavía le queda espacio para subir, pero fíjate que ya hay harta sombra, por lo menos. No, en 5 minutos, sombras por arriba. Yo la verdad que
de momento esperaría porque puede seguir subiendo técnicamente, pero se ve por lo menos acá en el CCI, este indicador de fuerza de tendencia, ya se entró o salió, mejor dicho, de 100, que es como una sobrecompra. Así que podríamos comenzar a ver caídas considerando que estamos dejando sombra en esta zona de alta congestión, que es zona de resistencia. Así que ya podríamos comenzar a ver un poco más de debilidad, pero insisto, acá podría seguir subiendo hasta los 104,5, más o menos. Así que creo que estaríamos. Ya cualquier duda, por supuesto, consulta nos van haciendo llegar. Para esta semana repetimos perdón, los niveles, aquí donde habíamos dibujado, creo que en esta de acá, ¿cierto? Le dejo por lo menos los niveles a tradear, ya todavía 1860, 65 es la resistencia, o sea, mientras no salgamos de eso, no esperemos que vaya a buscar los 1880 o los 1900. Ya no, sí o sí tiene que sobrepasar esa zona que ha sido bien, bien fuerte, pero ya estamos viendo que por lo menos esta zona de los 1850 al parecer sería un buen soporte, o ya definitivamente si lo rompe la zona de los 1835, 1840 sería el siguiente soporte bien atractivo como especie de rebote, digamos. Así que estos soportes podrían ser muy, muy atractivos. Una para tal vez especular a la baja y buscar como take profit o esperar a que llegue ahí para hacer compras. Yo la verdad me iría basando en los comportamientos del dólar index, ya, así que ténganlo al dólar index dentro de sus drivers para operar el oro, la plata, el franco suizo o cualquiera de los otros instrumentos. La verdad que yo siempre el dólar index lo tengo de los primeros para revisar cualquier cosa, acciones, índices, todo, ¿ya? Así que nos vemos obviamente el próximo domingo. Para mañana, ¿cierto? También invitarlo a la charla de mercado para que nos encontremos también ahí a las 8:40 y obviamente cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar en el chat de nuestra página web o escribirnos directamente a nosotros, ¿ya? Que estén muy, muy bien, que tengan una excelente noche de domingo ya y a preparar, a poner alarmas, si quieren ahí ponerle el calendario económico, vean los horarios de las noticias y si quieren le ponen alarma para que estén ya más conectados. Nos vemos, que tengan una linda inicio de semana y muchas gracias por todos. Saludos.